Ok, vamos a leer Job, capítulo 42, versículos del 1 al 17, y vámonos de 4 en 4. Versículo 17. No, No, del 1 al del 42 del 1 al 17. Amén. Amén. ¿Sí? ¿De cuántos en cuántos? De 4 en 4. Aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, Job 42, quédense en el 2. Bueno, casi cerca. Otra vez. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Sí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaros 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y Elifaz el temanita, y Bildad el suita, y Zofar el naamita, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Japuc. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Mandatos de creer y confiar. El modo imperativo es una forma verbal que expresa un mandato, una exhortación o un ruego, con la finalidad de mover a la acción al hablante y ordena, invita o impulsa al oyente a realizar algo. En la Biblia, el imperativo ocupa un lugar central, pues la revelación divina se comunica no solo como narración o doctrina, sino también como instrucción y mandato. En este sentido, a través de la Biblia se muestra que la relación entre Dios y el ser humano es una relación de autoridad, obediencia y respuesta moral. En el Antiguo Testamento, el imperativo se encuentra de manera constante en la ley y los profetas. Por ejemplo, los 10 mandamientos están formulados en imperativos breves y absolutos.
no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, etc. De esta manera se expresa la soberanía de Dios sobre su pueblo y se define la ética del creyente. El uso del imperativo, en este contexto, no es una simple orden, sino la manifestación de la voluntad divina. En los libros proféticos, los imperativos adquieren un tono exhortativo y penitencial. Convertíos a mí de todo corazón, o buscar la justicia. Aquí el mandato se une a la invitación, mostrando que el imperativo bíblico no solo impone, sino también llama y persuade. En el Nuevo Testamento, el imperativo se transforma sin perder su fuerza. Jesús emplea este modo verbal en su enseñanza para instruir a los discípulos y revelar el reino de Dios, usando frases como amad a vuestros enemigos o sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mismas que presentan un ideal ético que no solo ordena, sino que propone una transformación interior. En las epístolas apostólicas, el imperativo se convierte en una guía práctica para la vida cristiana. Gozaos siempre en el Señor. Orad sin cesar. De esta forma, se orienta la conducta del creyente hacia el amor, la fe y la esperanza. Tenemos, pues, que el imperativo bíblico no es un simple recurso gramatical, sino un vehículo teológico. Mediante él, la palabra de Dios interpela al ser humano, reclamándole una respuesta activa. No obstante, el imperativo en la Biblia no busca una obediencia ciega, sino la adhesión libre y consciente a la voluntad divina. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Antiguo Testamento se manifiesta como ley que forma al pueblo. En el Nuevo Testamento es un llamado a una vida nueva en Cristo. Así el modo imperativo revela la dinámica viva entre Dios que ordena y el hombre que escucha, decide y actúa. Una relación en la que la palabra divina se convierte en acción transformadora. Y vamos a ver algunos imperativos que se relacionan con la confianza y la fe. El primer punto es dependencia total. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. Y la palabra para fíate en hebreo es bataj, que se puede traducir como confiar, depender de, poner la confianza en, creer en una persona u objeto al punto de dependencia. Y cuando la Biblia habla de corazón, en el Antiguo Testamento la palabra es lev, tenemos que pensar que el corazón se identificaba con el punto de los pensamientos de una persona, su mente, la voluntad, emociones, conocimiento del bien y del mal, su conciencia. Y donde dice no te apoyes en tu propia prudencia, Binah, podríamos traducirlo como en tu propia inteligencia, introspección, entendimiento, comprensión, discernimiento, sentido común o sabiduría para responder apropiadamente. Entonces podríamos traducir, depende del Señor con toda tu voluntad, pensamientos, emociones y conciencia. No confíes en tu inteligencia, discernimiento o sentido común. Porque la verdadera sabiduría consiste en prestarle atención a Dios, incluso cuando su palabra vaya en contra de todo lo que nosotros pudiéramos pensar que es lo mejor. Es fácil decirlo, pero hacerlo es algo más difícil, ya que nuestra tendencia es apoyarnos en nuestro propio entendimiento y experiencia. La confianza en alguien no es inmediata, se desarrolla con el tiempo y depende de varios factores, como observar que las acciones de una persona son coherentes con sus palabras a lo largo del tiempo.
reconocer su capacidad para hacer una determinada tarea o manejar una situación, tener una comunicación transparente que permite expresar sentimientos y necesidades, percibir que la otra persona se preocupa por nuestro bienestar, vivir experiencias que permiten reforzar la intimidad. Me acuerdo cuando mi sobrina estaba chiquita, un día me dijo, oye tío, ¿te puedo preguntar algo? Y yo le dije, Joanny, me puedes preguntar lo que quieras siempre. Y bueno, espero que lo haya hecho y lo siga haciendo. La confianza en Dios, que es un elemento central de la fe, se desarrolla de manera similar a través del conocimiento y la experiencia. Conocer sus atributos, como su bondad, justicia, amor, misericordia y poder, entre muchos otros. Que Él no miente y cumple sus promesas sin importar las circunstancias. Y nuestras experiencias personales al obedecerle. En ambos casos, la confianza es un proceso dinámico que requiere vulnerabilidad, tiempo y la confirmación constante de que la entidad o persona en la que se confía es digna de ello. En el caso de Dios, debemos estar bien familiarizados a través de su propia revelación, la Biblia. Todo lo demás depende de esto, pero no llegaremos a confiar ni a apoyarnos en Él hasta que tomemos la decisión de confiar plenamente y obedecerle a toda costa. Confía en Dios completamente. El segundo punto es desechar la ansiedad. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí donde se pongan todas sus preocupaciones, hay un modismo en griego que es epiripto epi, que literalmente dice echar sobre o arrojar sobre. Es decir, causar que la responsabilidad de algo recaiga sobre alguien. Poner la responsabilidad sobre alguien más. Y la palabra para ansiedad, meribna, se puede traducir también como preocupación o aflicción. Y donde habla de que Él cuida, la palabra es melo, que habla de cuidar, de velar, de interesarse, preocuparse, que le importa, que tiene cuidado. Entonces podemos traducir el versículo como poner sobre Él toda la responsabilidad de tus preocupaciones, ansiedades, aflicciones, porque a Él le importa, le interesa y cuida, vela por ti. Y vamos a ver el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Mateo 6:25-34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de la vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno,
¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Amén. Mateo 10, 28 al 33. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 5, 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No. No. Romanos 5, 8. A ver, yo lo busco. Es que Juan me lo buscó. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos 8, 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Amén. Entonces, si Dios estuvo dispuesto a entregar a Cristo para salvarnos, podemos confiar en Él. Él está interesado en nosotros y dispuesto a cargar con todas nuestras ansiedades si estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Cuando estás haciendo tu voluntad, tarde que temprano enfrentarás situaciones difíciles que podías haberte ahorrado si hubieses orado por su dirección. Pero el orar y obedecer no significa que estaremos libres de situaciones difíciles. Pero es muy diferente a enfrentarlas por obedecer que a enfrentarlas por no consultar, o peor aún, por desobedecer. Por otra parte, no es lo mismo enfrentar situaciones adversas cuando se tiene una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, a solo tener, en el mejor de los casos, una religión. La confianza de los nacidos de nuevo se basa en el hecho de que estamos plenamente convencidos de que Cristo se preocupa genuinamente por nuestro bienestar. Confía en Dios completamente. El tercer punto es descartar el temor. Eso lo vamos a ver en Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Y aquí la palabra para no temas es yaré, es tener miedo, estar atemorizado, estar en un estado de sentir gran angustia y profunda preocupación por dolor o por una circunstancia desfavorable. Cuando habla de atemorizarse, la palabra es shatá, y es encontrarse en un estado de gran alarma, con un posible énfasis en el desánimo con respecto al futuro, angustiarse. Pero cuando dice, te doy fuerza, el verbo es fortalecer, consolidar, afirmar, animar.
Y cuando habla de sostener, el verbo es ayudar, apoyar, socorrer. Y donde dice que te sostiene, está hablando de retener, sostener, agarrar firmemente. Y con su diestra, aquí hay varias traducciones. En el original dice Sedek, que se podría traducir como justicia, pero también es derecho, solidaridad, liberación, triunfo, seguridad, salvación. Entonces podemos decir, no te atemorices, estoy contigo. No te angusties por el futuro, yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te voy a socorrer y a agarrar firmemente con mi diestra de justicia, triunfo y salvación. El objetivo original de estos versículos fue acallar los temores y animar la fe de los siervos de Dios en sus aflicciones. Lo más probable es que la porción tenga por objeto levantar los ánimos de Israel durante el cautiverio. Sin embargo, todos los que sirven fielmente a Dios pueden abrigar esperanza mediante la paciencia y el consuelo de esta escritura. Recordemos que en la Biblia, la mano diestra simboliza el poder, la fuerza, el honor y la autoridad de Dios. Es una mano de justicia, lo que es recto, correcto, derecho, apropiado y adecuado. En su justicia, Dios determinó liberar a toda la humanidad del pecado, de la muerte y del infierno. Él es justo, recto, fiel y verdadero para llevar a cabo todos los detalles de la salvación prometida. Su pueblo puede confiar y depender de su justicia. Él ha hecho lo que se requería para cumplir todas sus promesas. Pero hay quienes no le obedecen como Señor. Y aquí hay advertencias para ellos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mateo 13:40 al 43. 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Mateo 25:30. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí dice Señor, Señor, pero no obedece. Primera de Pedro 1:13 al 21. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos y su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo,
pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Amén. Entonces fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestros antepasados por la sangre de Cristo. Entonces, quienes no obedecen al Señor pueden esperar algo muy distinto de su diestra de justicia. Para ellos, la justicia de Dios traerá solo juicio y castigo, el llorar y crujir de dientes. La mayoría de los seres humanos tienen miedo a la muerte, al fracaso, a la soledad y al dolor, sin importar a qué le temes tú. Cuando te has arrepentido y pedido perdón por haber vivido a tu manera y no conforme a lo que a Dios agrada, cuando reconociste a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, por ser el único que podía pagar por tus pecados, redimiéndote al pagar con su sangre en la cruz del Calvario, fuiste santificado, es decir, apartado para Dios. Ya no eres un pecador, eres un santo que a veces peca. Porque si sigues pecando, pues no eres santo. Entonces, no has nacido de nuevo. Pero si has sido apartado para Dios, puedes estar tranquilo, apropiándote de lo que dijo a su pueblo a través del profeta Isaías. Yo estoy contigo. Te voy a sostener con mi diestra de justicia. Yo soy tu Dios. Confía en Dios completamente. La conclusión es confiar plenamente. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Amén. Y encomienda, en hebreo es galal, encomendar, confiar, actuar de una manera determinada y entusiasmada con una persona o principio, como extensión figurada de la acción de enrollarse. Entonces aquí, imagínate, encomienda al Señor tu camino es como si te enrollaras. La bandera. No, en el Señor. No, por eso. Y confía es bataj, confiar, depender de, poner la confianza. Tener una dependencia al 100%. Amén. Una vez que has confiado a Dios algo o a alguien, debes depender totalmente de Él, desechando la ansiedad y descartando el temor. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Amén. Recuerda que la confianza es producto del conocimiento y la experiencia. ¿Cuánto sabes de Dios? Él se ha revelado al ser humano a lo largo de la historia. Lo hizo de una manera progresiva, hasta que nos dio la mayor revelación, cuando se encarnó para rescatar lo que se había perdido y mostrarnos cómo es el ser humano que Él quiere que seamos. Quienes vivimos en Occidente no tenemos pretexto que valga, pues tenemos la Biblia a nuestra disposición. Los nacidos de nuevo, además, tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina las Escrituras y guía a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Amén. Así que si no entiendes las Escrituras, pues hay varias opciones. Una, te es necesario nacer de nuevo. 2, entregar tu libre albedrío. Escudriñar la Biblia y empezar a obedecer. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Pasas más tiempo que chateando? ¿Pasas más tiempo que hablando con
tus familiares? ¿Pasas más tiempo que viendo Netflix? En esta época hay una enorme cantidad de distractores. Por ello es necesario que estudies diligentemente la Biblia, que no dejes de congregarte, que tomes un discipulado, que aprendas a reconocer la voz de Dios, el cómo es que Él te habla a ti, no a mí, y te atrevas a confiar plenamente en Dios, sin importar que las circunstancias sean adversas. Descarta el temor, desecha la ansiedad, depende totalmente y aprende a confiar plenamente en Dios. El creyente es llamado a reposar en la fidelidad divina, abandonando la autosuficiencia humana. La orden es creer y confiar en Dios. Amén. Amén. Amén.